sé si es que ahí me escuchan, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver si terminamos con los fármacos anticonvulsivantes y vamos a ver algo de los fármacos ansiolíticos, ¿no? Bueno, a mí me parece que el día de ayer me quedé acá en el tema de las benzodiazepinas, Estas benzodiazepinas, pues, son medicamentos muy loables, por así decirlo, y nos ayudan a combatir, o los utilizamos en el tratamiento de las crisis agudas y de las crisis agudas en cuanto al tema de la epilepsia y del estatus epiléptico como tal. Las benzodiazepinas son fármacos o medicamentos que cumplen varias funciones, ¿no? Pueden ser utilizados como sedantes, pueden ser utilizados como hipnóticos, pueden ser utilizados como ansiolíticos. Todo va a depender de la dosis que nosotros utilicemos. Ya lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo cuando hablemos de los medicamentos ansiolíticos, pero acá para tratar el tema de la crisis aguda de la epilepsia y mucho más el estatus epiléptico, como conversábamos el día de ayer, pues prácticamente tenemos que sedar a nuestros pacientes, es decir, tenemos que dormirlos, ¿ya? Es por esa razón que utilizamos las benzodiazepinas. Dentro de estos fármacos tenemos el clonazepam. El clonazepam es una benzodiazepina que se absorbe de manera inmediata o tiene una mejor absorción a nivel intestinal, alcanza su concentración máxima en el lapso de 1 a 4 horas y tiene una semivida de 18 a 39 horas. Por lo general, esta reduce su grupo, mejor dicho, se metaboliza y reduce su grupo nitroso a una forma inactiva, que es el 7-aminoclonazepam, que posteriormente se conjuga con el ácido glucurónico y de esta manera ejerce su efecto, en este caso sedante, que es lo que merita o lo que tiene esta benzodiazepina como tal, ¿no? Por lo general, para combatir el tema del estatus epiléptico y de las crisis de la epilepsia generalizada, de primera línea está el diazepam, ¿no? Y el midazolam. Muy bien. Luego, igual, el tema del clonazepam se le utiliza. Ya. El diazepam, como les decía, se lo utiliza en la epilepsia con mioclonías, epilepsia con punta onda continuas, que era lo que conversábamos anteriormente, que es la actividad eléctrica que refleja el electroencefalograma. Especialmente también en crisis neonatales es muy útil y también se lo utiliza para combatir las hiperreflexias. Luego tenemos los fármacos que actúan a nivel de la enzima glutamato descarboxilasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos o por qué he puesto esta imagen de transformación acá? Es porque prácticamente transforman el glutamato que es el neurotransmisor, como ya vimos ayer, excitatorio, lo transforma en GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio. Entonces, estos fármacos lo que hacen es justamente transformar el neurotransmisor excitatorio en neurotransmisor inhibitorio. Dentro de estos medicamentos tenemos la gabapentina. Este tiene un efecto farmacocinético muy seguro, es decir, que es un medicamento que no tiene muchas interacciones, se absorbe de manera adecuada o casi en su totalidad por vía oral y tiene una biodisponibilidad del 60%. Alcanza sus concentraciones máximas en el lapso de 2 a 4 horas, carece de un metabolismo hepático, por eso tiene pocas interacciones y se elimina por vía renal. Tiene una semivida de 5 a 9 horas, alcanza un equilibrio estable cuando uno empieza a tratar a este paciente con estos medicamentos en el lapso de 2 a 3 días. Por ende, recién a este tercer día del tratamiento tiene dosis eficaces que oscilan entre 900 y 1200 miligramos. Como les decía, no tiene metabolización hepática, por ende es muy infrecuente o casi nulo el tema de las interacciones de este medicamento. Dentro de los efectos adversos vamos a encontrar somnolencia, aumento de peso, irritabilidad, temblor, diplopia, entre algunos por mencionar. Se puede utilizar de manera como monoterapia o adyuvante con otro fármaco anticonvulsivante para poder actuar o inhibir el tema de las crisis parciales. Es ineficaz utilizar este medicamento cuando tenemos un paciente con crisis de ausencia o mioclonías, porque diferentes estudios corroboran que al utilizar la gabapentina en este tipo de circunstancias perpetúa más el tema de la crisis de ausencia y las mismas mioclonías. Lo que sí está indicado la gabapentina es para tratar el dolor neuropático. Por lo general casi es muy utilizado en ese tipo de circunstancias, para tratar el dolor neuropático crónico en ese tipo de casos.
Luego tenemos otro medicamento que es el valproato, que muchos lo conocemos como ácido valproico. Por lo general es un medicamento de primera línea. Sí, cuando tenemos, que ya vamos a ver más adelante, cuando sucede el tema de las epilepsias, de las convulsiones, las benzodiazepinas son de primera línea, pero cuando no pasa o no se la convulsión como tal con las benzodiazepinas, tanto la fenitoína como el mismo ácido valproico son los medicamentos que se van a utilizar en este tipo de circunstancias. Tiene una absorción oral variable, puede ser rápida y completa dependiendo de la dosificación, pero en circunstancias en las cuales las benzodiazepinas hayan fallado, pues la administración endovenosa es la más loable, ¿no? Muchos de estos medicamentos, el ácido valproico, sí existe en presentación como líquido parenteral, pero en muchas de las ocasiones, en muchas de las unidades hospitalarias no contamos, únicamente contamos con ácido valproico por vía oral. Bueno, este es un medicamento que se une constantemente a las proteínas y tiene una semivida de 3 a 16 horas. Tiene su metabolización, es igual hepática, tiene metabolitos principales que son dos, uno que son compuestos glucurónidos y otro que se denomina el 3-oxovalproato, ¿sí? En dosis altas este medicamento puede provocar confusión, somnolencia, molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos y anorexia. Además, puede causar trombocitopenia y alteraciones de hemostasia por un porcentaje bajo, menos del 10%, pero está descrito. Y también puede provocar hiperamonemia, entonces por eso hay que tener mucha consideración cuando utilizamos el ácido valproico de establecer un perfil hepático basal para poder determinar si es que existe alguna alteración en el transcurso de la administración de este medicamento. Este fármaco puede ocasionar también como efectos adversos irregularidades a nivel del ciclo menstrual y de determinados cambios hormonales. Entonces, nuevamente hay que tomar en consideración todo este tipo de circunstancias cuando utilicemos el ácido valproico. El ácido valproico, como les decía, después de las benzodiazepinas, son de primera elección en las epilepsias generalizadas idiopáticas. Ayer conversábamos que eran las idiopáticas, es decir, que no tenemos un foco o no tenemos una causa de la convulsión. En este caso se denominan idiopáticas, ¿no? También se la utiliza en las crisis de ausencia y en las mioclonías, pero nuevamente es de primera elección en la epilepsia generalizada. Luego tenemos fármacos que actúan en el nivel del sistema glutaminérgico. Estos medicamentos se unen a los receptores del sistema AMPA y del receptor NMDA, que ustedes conocen y vimos el día de ayer, que son receptores específicos de glutamato, ¿no? Entonces son receptores que van a captar el neurotransmisor excitatorio y de esta manera van a continuar con la despolarización de la neurona. Entonces en este caso, estos medicamentos van a actuar sobre estos receptores específicos del glutamato y van a inhibir su acción. En pocas palabras, no van a permitir que el glutamato se una a estos receptores. Dentro de estos fármacos tenemos el topiramato. Por lo general alcanza sus concentraciones máximas en el lapso de 2 horas y tiene una biodisponibilidad aproximadamente del 100% posterior a la ingesta y luego de alcanzar su concentración máxima, ¿no? Se puede administrar por vía oral. Los alimentos retrasan su absorción, cierto tipo de circunstancias también retardan el vaciamiento gástrico, pero en este tipo de circunstancias no reducen la biodisponibilidad. Si bien es cierto, retrasan la absorción, pero no reducen la biodisponibilidad. Se metaboliza en el hígado, específicamente en el citocromo P450, de ahí que va a tener muchas interacciones, como todos los medicamentos que anteriormente habíamos nombrado, que se metabolizan o tienen su paso por el hígado. Entonces es aquí donde suceden las diferentes interacciones, ¿no? Tiene una semivida de 18 a 23 horas, por lo tanto se puede administrar una sola vez al día. Lo podemos utilizar en monoterapia o politerapia. Por lo general estos medicamentos se los puede utilizar, pero debido a las altas interacciones y a ciertos tipos de efectos adversos, casi es muy nulo la utilización de estos, o ya se los utiliza cuando algunos otros anticonvulsivantes de los diferentes mecanismos de acción que hemos visto a lo largo de esta charla fallan. Se lo utiliza en este caso como una alternativa, pero
como les comentaba, casi no es de un uso cotidiano o regular por este tipo de circunstancias de las interacciones y de los efectos adversos. Interactúa especialmente con anticonceptivos orales, ¿sí? Dentro de los efectos adversos que van a provocar este medicamento tenemos la depresión, puede provocar trastornos en el habla, ¿sí? Entonces, eso es algo que no se ha descrito con los otros anticonvulsivantes y por este tipo de circunstancias es muy, como les mencionaba anteriormente, no es de un uso regular. Puede provocar parestesias distales, pérdida de peso, pérdida de apetito. También debido al efecto inhibidor que tiene este medicamento en el tema de la anhidrasa carbónica, porque este también es parte de su mecanismo de acción, al inhibir la anhidrasa carbónica expone a estos pacientes que utilizan estos medicamentos a que tengan litiasis renal, es decir, van a favorecer la presencia o la creación de cálculos a nivel renal. Entonces, eso era lo que les mencionaba previamente. Por este tipo de circunstancias, más que todo con los efectos adversos, no es muy aconsejable la utilización del topiramato. Se lo puede utilizar en monoterapia, especialmente en epilepsias parciales, y en epilepsias generalizadas se utiliza como un medicamento adyuvante, es decir, no se lo utiliza como monoterapia o no es de primera elección. Nuevamente recalco que ya se lo utiliza el topiramato ya en situaciones excepcionales cuando los otros medicamentos han fallado o han fracasado en el tratamiento. Este es un medicamento muy utilizado últimamente, muy inocuo, es un medicamento no se podría decir de última generación, pero sí son uno de los más nuevos, que se denomina el levetiracetam. Este levetiracetam, como conversábamos previamente, se va a unir a una proteína de la membrana de la vesícula sináptica, es denominada proteína SB2A, y de esta manera actúa modulando la misma vesícula sináptica y trata de inhibir la liberación del neurotransmisor que tiene la vesícula sináptica, que ya vimos ayer, que en este caso es el glutamato, y de esta manera inhibe que se libere este contenido en estas circunstancias, el neurotransmisor al espacio presináptico, y de esta manera se siga perpetuando la despolarización de la célula. Es aquí donde actúa este medicamento que se denomina levetiracetam y que es de mucha utilidad, más que todo porque no tiene interacciones, tiene pocos efectos adversos y es muy recomendable y es muy loable debido a la seguridad que nos da la administración de este medicamento, ¿no? Se absorbe de manera intestinal, la absorción es rápida, su concentración plasmática la alcanza en el lapso de 0,6 a 1,3 horas y tiene una biodisponibilidad del 100%. Se hidroliza este medicamento en el hígado, en la sangre, en el tejido y tiene una escasa o nula metabolismo a través del citocromo P450. Por ende, no tiene sus interacciones y tiene muy pocos efectos adversos, ¿sí? A pesar de que se hidroliza en el hígado, pero casi no pasa por esta enzima que es el citocromo P450, que si ustedes se ponen a comparar en estos 2 días de charla que hemos conversado, la mayoría de los anticonvulsivantes pasan a través de esta enzima y de ahí es que nos aparecen muchos efectos adversos y muchas interacciones. Este medicamento, en cambio, es muy seguro porque prácticamente no tiene su metabolización a través de esta enzima. Tiene una semivida de 6 a 8 horas, por ende, nosotros tenemos que administrar el levetiracetam cada 8 horas. En nuestro medio existe el levetiracetam para administrar por vía oral, pero también existe el levetiracetam como líquido parenteral. Es muy difícil encontrar en nuestro medio, por lo general, de lo que he tenido la oportunidad, siempre mandan a traer al vecino país de Colombia el tema del levetiracetam en líquido endovenoso, que es mucho más efectivo, por así decirlo, por la misma vía de administración, ¿no? Y mucho más que en estos pacientes que se encuentran en un estatus convulsivo, que están sufriendo con sus epilepsias, pues prácticamente no tienen una absorción alterada por la misma situación del estrés al que están sometidos. Entonces, por eso es preferible utilizar la vía endovenosa. Bueno, tiene eliminación renal y, como les decía, al no pasar por su metabolización por el citocromo P450, no tiene interacciones.
El levetiracetam, nuevamente efectos secundarios mínimos o nulos, es aconsejable o está recomendado para tratar epilepsias parciales y epilepsias generalizadas, así también como el tema de las crisis de ausencias. Aquí les he puesto un pequeño bosquejo sobre el tema de las guías, más o menos, que tenemos sobre la utilización de los diferentes medicamentos, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos las benzodiazepinas, a la cabeza el lorazepam y el diazepam, principalmente el diazepam, a la dosis que está ahí, ¿no? 0.15 o 0.1 miligramo por kilo de peso intravenoso, con una dosis máxima de 5 miligramos por minuto, ¿no? Se recomienda esperar de 3 a 5 minutos y si el paciente no despierta o no responde, hay que administrar una nueva dosis, ¿sí? Si en el caso que con la administración del lorazepam o diazepam mi paciente no respondiera, me subo un escalón en cuanto al tema de las benzodiazepinas, por así decirlo, y utilizo midazolam. Midazolam puede utilizar 10 miligramos por vía intramuscular, obviamente dependiendo del peso, todo tiene que ir calculado por el peso, especialmente en cuanto al midazolam. Y de esta manera trato de buscar nuevamente la reversión de la convulsión. En otras palabras, trato de buscar que mi paciente nuevamente recobre el estado de conciencia. Si esto no sucede, puedo optar por la administración de fenitoína y ácido valproico. Ojo, la fenitoína y el ácido valproico son medicamentos que sí los tenemos en nuestras unidades hospitalarias. Como les mencionaba previamente, la fenitoína la utilizamos en dosis de 20 miligramos por kilo de peso. Y posteriormente a ello yo puedo colocar una infusión continua de 25 a 50 miligramos por minuto. Y el ácido valproico yo lo voy a utilizar para tener más o menos una consideración, lo puedo utilizar de 20 a 30 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Entonces, más o menos para que se acuerden siempre, fenitoína y ácido valproico, 20 miligramos por kilo de peso. Y el ácido valproico me voy a extender un poco más allá, es decir, hasta 30 miligramos por kilo de peso. Esto en dosis de carga y posteriormente tengo que dejar mi dosis de mantenimiento. Pero si esto no se suscita o frente a las benzodiazepinas que utilizamos, lorazepam, diazepam, el midazolam en dosis de sedación, o hipnótica sería en este caso, si a pesar de todo esto y a pesar de la utilización de ácido valproico, de la fenitoína y del mismo levetiracetam que mencionábamos anteriormente, que se utiliza a dosis de 60 miligramos por kilo de peso con una dosis máxima de 4.5 gramos, si a pesar de todo esto mi paciente no despierta, sigue convulsivando, no recobra el estado de conciencia, hay que actuar de manera pronta y de manera rápida. Porque en este tipo de circunstancias, al estar totalmente en coma mi paciente, porque así está en este tipo de circunstancias, hay que asegurar la vía aérea, entonces tenemos que proceder a orointubar a mi paciente y conectarlo a ventilación mecánica, ¿no? Y seguir investigando la causa de por qué convulsiva en mi paciente, ¿no? Ayer ya conversábamos que en pacientes mayores de 65 años puede haber múltiples causas, puede ser orgánica, presencia de ACV isquémico, ACV hemorrágico, trauma craneoencefálico, presencia de tumores, en pacientes jóvenes y en infantes, principales causas las neuroinfecciones y especialmente en infantes las convulsiones febriles, ¿no? Entonces yo tengo que buscar ese tipo de causas para poder establecer un diagnóstico y atacar la etiología de manera pertinente. Ya, chicos, perdón. Bueno, entonces, cuando no podemos controlar con los primeros medicamentos o los fármacos de primera línea, pues, entonces, nuevamente recalco, tenemos que colocar a mi paciente en intubación y en ventilación mecánica, ¿no? A esto ya se denomina un estatus refractario, un estatus epiléptico refractario. Como les decía anteriormente, tenemos que tener un electroencefalograma continuo, que eso sería lo ideal, pero bueno, muchas de las circunstancias no tenemos en las unidades hospitalarias un electroencefalograma continuo, entonces lo que se recomienda es tener sedado a nuestro paciente por un lapso de 24 a 72 horas y posteriormente realizar un electroencefalograma.
Para yo tener sedado a mi paciente, puedo utilizar las benzodiazepinas. La benzodiazepina de mayor uso para el tema de la sedación es el midazolam. El midazolam yo lo voy a utilizar en infusión continua a dosis de 0,2 miligramos por kilo de peso, como lo manifiesta ahí, en bolos, o a dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso, que esa es la recomendada, para tener a mi paciente totalmente sedado y de manera continua. Muchas de las veces el tema de estos medicamentos sedantes, una tiene que ver con el peso, ¿no? Tenemos que ajustar, no es lo mismo poner midazolam a una persona delgada con una persona obesa, ¿no? Entonces, es decir, que va a necesitar más dosis de midazolam. Eso uno. Dos, son medicamentos que generalmente en personas sin adicciones a las mismas benzodiazepinas o sin adicciones a drogas ilegales, esta dosis es más que suficiente para tenerlos dormidos. Pero pacientes con alcoholismo crónico, pacientes dependientes de drogas ilegales, pacientes con adicción al tema de las mismas benzodiazepinas, van a requerir el doble o incluso hasta el triple de dosis. Entonces, en ese tipo de circunstancias hay que tener mucha consideración en eso. ¿Ya? Esperen un momento, por favor, chicos. Perdón, chicos, a ver. Entonces, les manifestaba que bueno, entonces estos sedantes por lo general no pueden ejercer su acción como uno quisiera en pacientes drogodependientes y en pacientes con adicción a las mismas benzodiazepinas y pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Entonces hay que duplicar muchas de las veces la dosis en ese tipo de circunstancias. No es lo mismo sedar un paciente, qué sé yo, porque tiene algún tipo de shock séptico, ¿no? Que un paciente que tiene estatus epiléptico. Acá la dosis se duplica. Entonces, la dosis normal que necesita un paciente para estar totalmente sedado, sea una circunstancia no neurológica como un estatus epiléptico, es de 0,5 miligramos por kilo de peso. Pero si yo cedo a un paciente que tiene un estatus epiléptico, la dosis va a subir hasta 2 miligramos por kilo de peso. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto al midazolam. Otra opción que tenemos es el propofol. El propofol también es un fármaco sedante que por lo general lo podemos utilizar en infusión de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Y este medicamento tiene una peculiaridad. Si bien es cierto, todos los sedantes van a provocar depresión cardíaca y eso se va a ver reflejado en alteración de la hemodinamia. Cuando yo hablo de hemodinamia, no, me refiero a la frecuencia cardíaca de mi paciente, a la presión arterial de mi paciente, ¿sí? A eso me refiero con hemodinamia. Entonces, al alterar la hemodinamia, estos medicamentos van a causar casi en la mayoría de ocasiones hipotensión arterial. Sí, está descrito y sucede muy frecuentemente, incluso en dosis pequeñas, cuando colocamos solo dosis de inducción,
prácticamente estos pacientes se chocan, se hipotensan, ¿no? Pero es por los fármacos. Muy bien, entonces la otra opción es el propofol. El propofol también es un fármaco sedante que prácticamente va a dormir a mi paciente y de esta manera, como les decía, es recomendable de dormirlo 48 a 72 horas y posteriormente con un electroencefalograma determinar si es que está convulsivando, si ya se encuentra en o si ya no está haciendo las descargas eléctricas, es decir, que se encuentra en remisión, por así decirlo, aunque no es la palabra correcta, es justo, no recuerdo la palabra correcta, pero el electroencefalograma me va a servir para yo poder saber o discernir si ya tengo que despertar a mi paciente o tengo que mantenerlo dormido, ¿sí? Y otro tema es utilizar el barbitúrico, es el fenobarbital, ¿sí? Que por lo general se inicia con dosis de 5 miligramos por kilo en 10 minutos y luego se deja una infusión continua igual de 5 miligramos por kilo hora. El fenobarbital, como les decía, va a inducir un coma que se denomina coma barbitúrico. Y este coma barbitúrico, por lo general, entre los dos, el midazolam y el propofol, que tienen semividas no tan altas como el fenobarbital, especialmente el propofol tiene una semivida muy corta, es mucho más fácil despertarlos que en el caso del midazolam, pero en cambio el fenobarbital tiene semividas de hasta 72 horas, como lo veíamos previamente en esta charla igual. Entonces eso me va a hacer que mi paciente o estos metabolitos del fenobarbital continúen recirculando por el cuerpo del paciente y va a hacer que el paciente demore mucho más en despertar en relación cuando ya se apaga o se descontinúa este medicamento, ¿sí? Entonces, en ese tipo de circunstancias, el fenobarbital o inducir un coma barbitúrico sería ya una opción muy considerable, tendría que pensarlo mucho por este tipo de circunstancias y aparte de eso los efectos adversos que tiene este medicamento, ¿no? Entonces por eso casi no se recomienda su uso y por eso casi es muy poco utilizado ya en condiciones excepcionales cuando a pesar de midazolam y propofol yo hago mi electroencefalograma y sigue convulsivando y por más que le pongo las dosis máximas de estos medicamentos y a pesar de todo eso sigue convulsivando y no se encuentra en remisión el tema del estatus, entonces ahí recién puedo pensar en el tema del coma barbitúrico, ¿no? Que sería ya una opción como extremista, ¿no? Entonces, eso en cuanto a midazolam y propofol. Cabe recalcar que estos medicamentos, cuando hay afectación renal, prácticamente acá va a ser riesgo o beneficio, ¿no? Pero de todas maneras, cuando existe afectación renal, a pesar de que yo ya haya pagado este medicamento, estos pacientes van a seguir planchados, van a seguir dormidos, van a seguir sedados por largo tiempo porque estos metabolitos están recirculando por el cuerpo y al tener la afectación renal, pues obviamente van a demorar mucho más en ser eliminados. De igual manera, el midazolam y el propofol, al ser utilizados en pacientes ancianos, igual estos metabolitos van a demorar mucho más en ser eliminados en su totalidad y por ende esto se va a ver reflejado en la demora en el despertar de los pacientes, ¿no? Entonces, pero esto que están viendo en la gráfica, que obviamente tampoco no está en el libro, son los pasos de los escalones en cuanto al tratamiento terapéutico de un estatus epiléptico, ¿sí? Nuevamente, a la cabeza las benzodiazepinas, fármacos de segunda línea, en este caso como el ácido valproico, el levetiracetam, la fenitoína, que son en este caso principales. ¿Sí? Si a estos medicamentos pues no responde el paciente, no despierta, no recobra el estado de conciencia, lo que tenemos que hacer es orointubar e inducir el coma, es decir, utilizar medicamentos sedantes. Dentro de estos, los que principalmente están recomendados son midazolam y el propofol, tomando en consideración que estos medicamentos te van a producir depresión del sistema nervioso central, te van a producir el efecto de sedación a dosis altas y también tienen efectos cardiovasculares que se ven reflejados en la alteración de la hemodinamia, reflejados, valga la redundancia, en el tema de la hipotensión arterial, que es la principal circunstancia que sucede a la utilización de estos medicamentos a dosis altas. Y por último,
el midazolam y el propofol no ejercen el efecto que yo espero encontrar, o el objetivo, que en este caso sería la remisión de la actividad eléctrica, voy a pensar en utilizar el fenobarbital e inducir un coma barbitúrico. Pero con todas las circunstancias que hemos conversado acá, mayores efectos adversos, debido a la semividia que es muy amplia, más de 72 horas, estos medicamentos van a tener mucho más tiempo dormido a mi paciente, así que con todo ese tipo de circunstancias hay que considerar la utilización del fenobarbital e inducir el coma barbitúrico. Ya. Luego tenemos el tema de los fármacos ansiolíticos. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado el término ansiedad, ¿no? La ansiedad por lo general puede ser normal, pero en otras ocasiones también puede ser patológico. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo que rendir un examen, me va a dar ansiedad, ¿no? Porque no sé, a lo mejor no estoy seguro de lo que estudié, o a lo mejor estoy dudando. Entonces, este miedo que me genera rendir esta prueba me va a dar una ansiedad, que es una ansiedad normal. La ansiedad se relaciona con el miedo. Si yo tengo miedo a algo, me va a dar ansiedad. Pero en muchas de las circunstancias hay ansiedad patológica, y esa ansiedad se la debe tratar con una terapia integral, es decir, que se debe tratar con una psicoterapia, que en este caso sería la palabra correcta, y con tratamiento farmacológico. Eso en cuanto al tema de la ansiedad. Para definir la ansiedad, los trastornos de la ansiedad son problemas de salud mental que se relacionan con experimentar en exceso ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación o terror. La ansiedad demasiada constante o demasiado intensa puede hacer que una persona se sienta preocupada, se sienta distraída, tensa y siempre alerta. Entonces, en ese tipo de circunstancias, si es que es constante, ya estamos hablando de una ansiedad patológica. Perfecto. Dentro de los ansiolíticos, ¿qué tenemos? Las benzodiazepinas, los agonistas de los receptores de serotonina y los bloqueantes beta-adrenérgicos, ¿sí? Nuevamente, acá tenemos este nuevo cuadrito, porque ya hemos hablado de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como ya vamos a ver más adelante, tienen diferentes funciones, ¿sí? Pero he puesto acá nuevamente este gráfico que ya sabemos, ¿no? Tenemos el tema de la neurona presináptica, postsináptica, el espacio sináptico, y estos... en cuanto al tema del neurotransmisor inhibitorio, prácticamente tenemos varios receptores. Los receptores GABA alfa, los receptores benzodiazepinas, que es aquí prácticamente donde van a actuar estos medicamentos. Ahora, esto me va a ayudar a hiperpolarizar la célula, en este caso la membrana de las neuronas, y de esta manera se va a ir surgiendo mayor producción del neurotransmisor GABA. Y el neurotransmisor GABA, entre otras funciones, tiene la capacidad de disminuir la ansiedad. Es por estas circunstancias que también se recomiendan las benzodiazepinas para controlar el tema de la ansiedad. Ahora, en cuanto a este tipo de circunstancias, existen múltiples receptores GABA. Se han descrito aproximadamente 11 tipos de receptores GABA. Dentro de estos tenemos los receptores GABA alfa o GABA A, que son los que prácticamente se encuentran mayoritariamente. Y además de esto, este tiene subunidades, que son la alfa y la subunidad I. Estos receptores van a ser muy específicos en captar también parte de los fármacos como las benzodiazepinas, y estos receptores van a controlar en cierto tipo de circunstancias la ansiedad, ¿sí? Entonces, específicamente en estos receptores. Muy bien, entonces acá tenemos la clasificación de las benzodiazepinas. De acuerdo a su estructura química, tenemos las benzodiazepinas, que en este caso tenemos el diazepam, el lorazepam, que son los más nombrados, ¿sí?, dentro de las benzodiazepinas. ¿Qué más? Sí, esos son los más nombrados, casi no tenemos, los otros no los tenemos acá.
Tenemos los triazolo benzodiazepinas, que tenemos el alprazolam, que es un medicamento también de mucho uso, muchos de estos trastornos psicóticos o para calmar la ansiedad, o nos sirve como medicamento hipnótico, es decir, para inducir el sueño. El alprazolam es muy utilizado en este tipo de circunstancias. Tenemos las 1.5 benzodiazepinas, que por lo general estas casi no las utilizamos o no las he escuchado acá dentro de nuestro medio. El 2-ceto benzodiazepinas, que es debido a la estructura química de estas benzodiazepinas, ¿no? Tenemos el diazepam. El diazepam, nuevamente, ya recalcamos y vimos anteriormente que es de primera línea para combatir el tema de las epilepsias, ¿no? Otra clasificación química es la 3-hidroxi benzodiazepinas, en donde tenemos el lorazepam, que también lo utilizamos para combatir el tema de la epilepsia, y otro compuesto químico es el 7-nitro benzodiazepinas, ¿no? Donde tenemos nuevamente clonazepam, que ya lo habíamos nombrado previamente, que también es muy utilizado como un medicamento de características hipnóticas. Y muchas de las veces estas benzodiazepinas también sirven como antídotos para combatir el tema de adicciones, especialmente adicción a drogas y adicción a alcoholismo. Entonces, dentro de este tipo de circunstancias para combatir las adicciones, principalmente se utiliza el clonazepam. Perfecto, bueno, esto era lo que les mencionaba anteriormente. Hay múltiples receptores, y principalmente son los receptores GABA alfa, ¿sí? Y dependiendo de este tipo de circunstancias vamos a tener los diferentes fármacos. Por ejemplo, hay ciertos fármacos antagonistas como el flumazenilo que van a revertir este tipo de circunstancias, ¿no? Antagonistas de las benzodiazepinas, y así con cada uno de estos medicamentos. Entonces, yo sé que ya hablamos de las benzodiazepinas, pero vamos a hablar de manera global. En este caso, la absorción oral es adecuada. Principalmente se recomienda administrar o tomar las benzodiazepinas en ayunas, ya que el tema de los alimentos enlentece el tema de la absorción de estos fármacos. Alcanza su concentración máxima en el lapso de 1 a 4 horas, tiene un tiempo de absorción considerable. Como les decía, este se va a extender en el caso de que haya alimentos de por medio. Estos medicamentos son muy, muy, muy liposolubles. Entonces, en este tipo de circunstancias, si yo menciono que son liposolubles, que ya sabemos que van a tener mucha afinidad con el tema de las proteínas, y las proteínas son el medio de transporte, entonces tienen una distribución global. Se distribuyen a la mayoría de tejidos, a la mayoría de órganos, y especialmente atraviesan de manera fácil la barrera hematoencefálica. De ahí la acción central de estos medicamentos, fármacos que inhiben el sistema nervioso central. Debido a esta situación, son mucho liposolubles y atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, especialmente el midazolam y el diazepam. Es por esta razón que el midazolam y el diazepam, nuevamente, como vimos en la gráfica o en la guía del tratamiento del estatus epiléptico, son fármacos benzodiazepínicos de primera línea, especialmente el diazepam y posteriormente el midazolam, si es que no responde al primero en mención. La semivida por lo general es de más de 30 horas, como en el caso del diazepam y el clorazepato, y menos de 6 horas, como en el caso del midazolam y el triazolam. Estos fármacos tienen metabolización hepática, pero no se metabolizan por el citocromo P450, más bien se metabolizan por el citocromo YP3A4. Sus metabolitos pueden tener, mejor dicho, tienen metabolitos a nivel renal, ¿sí? Sus metabolitos se eliminan a través de los riñones. También estos ciertos metabolitos se eliminan a través de bilis y de heces, pero en una menor cuantía. Acá tenemos el tema de todo lo que hace referencia con la farmacocinética, nuevamente de las benzodiazepinas. Tenemos el midazolam, tenemos cabe recalcar que las benzodiazepinas son, como hablábamos en este caso, de las insulinas, parecido a eso, ¿no? Tenemos benzodiazepinas de acción ultracorta, de acción corta, acción intermedia y acción larga. Es por esta razón que utilizamos el midazolam para
producir un efecto sedante a corto plazo, ¿no? Eso utilizamos el tema del midazolam. Luego tenemos el lorazepam de acción corta, por eso también es un fármaco de primera línea para el tema de contrarrestar el tema de las convulsiones, ¿no? Muchas de las circunstancias, si ustedes pueden observar acá, los fármacos benzodiazepínicos de acción ultracorta y de acción corta casi no, perdón, a ver, estaba aquí, ya, entonces quería hacer referencia a que en la gráfica ustedes pueden observar que los fármacos benzodiazepínicos de acción ultracorta y de acción corta y algunos de acción intermedia no generan metabolitos. Al no generar metabolitos, estos medicamentos se van a eliminar precozmente o de manera rápida. A diferencia de algunos de los benzodiazepinas de acción intermedia y de acción larga, prácticamente generan en su mayoría metabolitos. Es por esta circunstancia que estos fármacos van a tener una eliminación prolongada. Y si utilizamos estos medicamentos en acción o en función de sedante, de un medicamento sedante, prácticamente lo que estamos haciendo es que perpetuando mucho más que mi paciente siga dormido, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda utilizar los medicamentos de acción intermedia y los medicamentos de acción larga a dosis bajas, justamente por esta circunstancia, porque estos fármacos producen metabolitos y esos metabolitos van a quedar recirculando a través del cuerpo y su semivida va a ser más larga, ¿ya? Muy bien, entonces las benzodiazepinas, ¿qué funciones tienen? Las benzodiazepinas tienen varias funciones. Dentro de estas tenemos que pueden servir como ansiolíticos, que estamos hablando en este caso, medicamentos hipnóticos, sedantes, anticonvulsivantes y relajantes musculares. Entonces, mucho ojo con este tipo de circunstancias. Las benzodiazepinas nos pueden ser útiles en algunas indicaciones terapéuticas. Pero ojo, todo depende de la dosis que administremos. Por ejemplo, si yo administro benzodiazepinas en dosis bajas, me va a servir como ansiolítico. Si le subo un poco más la dosis, me va a servir como un hipnótico. Y si lo utilizo en dosis altas, me va a servir como un medicamento sedante y anticonvulsivante y relajante muscular. Entonces, mucho ojo con ese tipo de circunstancias. Las benzodiazepinas tienen todas estas funciones, pero todo va a ser dependiente de la dosis que yo le administre a mi paciente. Ojo con eso. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de controlar en el tema de la ansiedad? Si ya habíamos conversado al inicio de este tema, que la ansiedad puede ser normal como también puede ser patológica, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias tratamos la ansiedad patológica. ¿Cómo sabemos si se trata de una ansiedad patológica? Primero, si es constante, ¿no? Segundo, nos va a traer síntomas como el tema de la taquicardia, tensión muscular, dificultad para concentrarse en cuanto al tema de la alteraciones en el tema de la memoria, la concentración, se queda de la boca, náuseas, alteraciones gastrointestinales, estos pacientes pueden hiperventilar, pueden tener una sensación de angina de pecho, ¿sí? Sudoración excesiva, cierto tipo de temblores, bueno. Estos pacientes que ya tienen síntomas y que tienen una ansiedad constante necesitan ser tratados. De acuerdo, entonces las benzodiazepinas nuevamente son medicamentos de elección en cuanto al tema de la ansiedad. Recalcando que las benzodiazepinas en este caso deben de utilizarse a dosis bajas, ¿sí? Pueden provocar o tener diferentes reacciones adversas, pero obviamente relacionadas con la dosis. Por ejemplo, si yo utilizo benzodiazepinas a dosis muy altas, me van a provocar depresión respiratoria, porque prácticamente estoy colocando a dosis de sedación, ¿sí? Entonces, en este tipo de circunstancias, las benzodiazepinas tienen un efecto depresor del sistema nervioso central. Si lo utilizo nuevamente a dosis altas, voy a causar depresión respiratoria. Y al causar depresión respiratoria, y si no me paso de mano con el tema de la dosis, si no tengo cómo intubarlo y cómo ventilarlo, el paciente va a tener una hipoxia, va a estar en apnea y va a fallecer, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tipo de circunstancias. Dentro de las reacciones adversas, nuevamente están relacionadas con la dosis. Podemos tener sedación, confusión, ataxia, alteraciones motoras. ¿Qué es la ataxia? ¿Qué es la ataxia, chicos?
la falta de coordinación de movimientos voluntarios. De movimientos voluntarios, ya. ¿Y cómo yo puedo más o menos definir o cómo sé que tengo ataxia? ¿Hay algún método? ¿Han escuchado de la marcha táxica tal vez? Donde el paciente tiene movimientos torpes, o sea, se entorpecen sus movimientos. Exacto, ya. La ataxia más bien va a ser, o generalmente la marcha táxica que muchos lo describen en la exploración neurológica, son movimientos, una caminata tórpida, ¿no? Que a la larga involucra un desequilibrio en el tema de estabilidad del paciente, ¿no? Entonces, muchas de estos medicamentos, obviamente, dependiendo de la dosis, van a provocar esto. Pero estos medicamentos también, por ejemplo, si yo tengo un paciente en estatus epiléptico que está dormido, está con estos medicamentos, qué sé yo, por un lapso de más de 7 días como tal, me va a causar polineuropatía. Se denomina polineuropatía del paciente crítico. Es decir, que al estar mucho tiempo sedado, al estar mucho tiempo acostados estos pacientes debido a las benzodiazepinas, van a tener una pérdida muscular importante, ¿sí? Pierden masa muscular, pierden tonicidad muscular y estos pacientes van a tener muy debilitada la fuerza muscular. Por ende, van a necesitar terapia física o rehabilitación física antes de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué escala utilizo yo para poder determinar la fuerza muscular? ¿Cómo mido yo la fuerza muscular? ¿Con qué escala? Puede ser con la escala de Daniels. Exacto. Muy bien. Sí, exacto, ya. Excelente. La escala de Daniels, que es la que mayormente utilizamos, ¿no? Entonces, a través de esto nosotros medimos el tema de la fuerza muscular. De acuerdo, entonces nuevamente las benzodiazepinas, las reacciones adversas van a depender de la dosis. Incluso tenemos pacientes que pueden tener amnesia anterógrada, es decir, que van a tener amnesia después de haber administrado el tema después de haberse administrado o de haber tomado el tema de las benzodiazepinas. Y mucho ojo con los grupos vulnerables, ¿cuáles son? Pacientes ancianos, pacientes con enfermedades renales, en donde hay que tener mucha consideración del uso de estas benzodiazepinas por todos los efectos que hemos conversado acá y por todas las consideraciones que hemos tenido que ver con el tema de la farmacocinética, sus metabolitos que quedan circulando, a pesar de que ya no se está administrando estos medicamentos, así que mucho ojo con esos grupos vulnerables. De acuerdo, yo utilicé las benzodiazepinas, pero mi paciente no despierta y no despierta y no despierta. Obviamente tengo que evaluar de manera global, ¿no? Pero he colocado esta gráfica acá considerando que también existe intoxicación por benzodiazepinas o sobredosis de benzodiazepinas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el antídoto. El antídoto es el flumazenilo. Yo creo que muchas de las veces, o cuando ya tengan ustedes la oportunidad de entrar a quirófano y vean un anestesiólogo manejar este tipo de circunstancias, utilizan mucho de estos medicamentos que son antagonistas competitivos del sistema GABA en este tipo de circunstancias. Entonces, el flumazenilo lo que va a hacer es prácticamente revertir la acción de la benzodiazepina, que en este caso es la sedación. Entonces, el flumazenilo es el antídoto cuando se suscita el tema de intoxicaciones por benzodiazepinas o sobredosis de benzodiazepinas. Pero mucho ojo con la utilización del flumazenilo, porque si bien es cierto es un antagonista competitivo de los receptores de las benzodiazepinas y alcanza su concentración máxima en el lapso de 5 a 10 minutos, por eso cuando nuestro paciente está dormido, por ejemplo, en el tema de las inducciones para las operaciones, los anestesiólogos colocan las benzodiazepinas y colocan el flumazenilo y el paciente inmediatamente despierta, ¿no? Despierta somnoliento, o sea, revierte el efecto de sedación. Eso es lo que hace el flumazenilo. Pero mucho ojo con la utilización del flumazenilo, porque en muchas circunstancias estos fármacos son proconvulsivantes o aumentan el tema del umbral convulsivo, por ejemplo. Si yo tengo un paciente que se encuentra en estatus epiléptico y yo lo induje, porque pongo este ejemplo por lo que estamos hablando de estatus y de epilepsia, ¿no?
Y bueno, pasó, qué sé yo, lo puse en coma con midazolam y este paciente a las 72 o al cuarto día ya tengo yo un estudio electroencefalográfico en donde me dice que ya no está convulsivando, es decir, que no hay actividad eléctrica como tal, y procedo a apagar el tema de las benzodiazepinas, ¿no? Espero mi tiempo prudente, tal vez 48, 72 horas, y este paciente no despierta, entonces, pero ya tengo yo un electroencefalograma, el cual me reporta que no está convulsivando. Entonces, puedo pensar en que me haya pasado de en cuanto a la dosis de las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, tranquilamente podría yo utilizar el flumazenilo para poder verificar que con eso se despierta. Pero, ¿cuál es la otra opción? Como es un paciente que estuvo en estatus epiléptico y nuevamente el flumazenilo es un fármaco proconvulsivante, que sí es verdad que lo utilizamos para revertir los efectos del sedante, pero en estos pacientes que tienen factores de riesgo para convulsivar, te van a convulsivar si tú le administras el flumazenilo. Así que entonces en ese tipo de circunstancias, mucho ojo con la utilización de estos, ¿ya? Su semivida de eliminación es inferior a 1 hora, por eso su efecto por lo general es muy corto y tiene una duración de efecto inferior a 4 horas. Por lo general, como les manifiesto, o sea, se lo utiliza para poder revertir los efectos sedantes, principalmente cuando se está en quirófano y se da anestesia a este tipo de pacientes durante la cirugía, ¿no? He colocado acá esta gráfica porque también el tema de las benzodiazepinas es muy común con el tema de las adicciones. Las adicciones son muy, muy, muy frecuentes con el tema de las benzodiazepinas. Entonces hay que tener mucho ojo y mucha consideración, más que todo porque hemos conversado acá que las benzodiazepinas producen depresión del sistema nervioso central. Al producir depresión del sistema nervioso central va a producir depresión respiratoria. Entonces, muchas de las veces estas adicciones pueden ser mortales porque estos pacientes pueden tomar una sobredosis de benzodiazepinas y en este tipo de circunstancias provocarles un paro respiratorio y una muerte súbita, ¿no? Es muy frecuente la adicción a las benzodiazepinas, así que mucha consideración con eso. Y principalmente la adicción de las benzodiazepinas con personal de salud es muy, muy, muy frecuente. Ok, entonces, las indicaciones para la utilización de las benzodiazepinas, la ansiedad patológica, como les había manifestado, por lo general las guías recomiendan, y este libro también recomienda, la utilización de benzodiazepinas por un lapso no mayor de 2 meses, ¿sí? Mucho ojo y consideración con eso. Y se recomienda que al tercer mes se vaya disminuyendo la dosis de manera gradual, con la finalidad de prácticamente ya no ser administrada a partir del tercer mes, por lo que acabamos de manifestar. Causa dependencia y causa adicción estos medicamentos, así que mucha consideración con eso. Dentro de los efectos adversos, causa insomnio, pues obviamente tiene un efecto hipnótico y a mayor dosis pues puede provocar efectos sedantes, ¿no? Va a provocar espasmos musculares, inducción anestésica, que es uno de las indicaciones o de los efectos adversos que frecuentemente se utilizan cuando utilizamos dosis altas, ¿no? Dentro de las indicaciones, nuevamente, podemos utilizarlo como anestésico cuando tenemos un estatus epiléptico, está indicado para controlar las convulsiones y está indicado para controlar las abstinencias, como les decía previamente, especialmente las abstinencias alcohólicas y las abstinencias por drogas como cocaína y todo este tipo de drogas ilegales, ¿sí? Esas son las indicaciones en este caso. También tenemos ansiolíticos que no son benzodiazepinas o no tienen nada que ver con el tema de las benzodiazepinas. Acá tenemos la buspirona. Estos son tiene análogos como son la ipsapirona y la gepirona, que son agonistas parciales de los receptores 5-HT1A. Estos receptores por lo general van a actuar directamente sobre el hipocampo y la amígdala. Estas dos estructuras neuroanatómicas son las responsables del tema de la ansiedad. Entonces, estos fármacos agonizan
justamente estos receptores a este nivel, al nivel del hipocampo y al nivel de la amígdala. Y de esta manera reducen la actividad de las neuronas de descargas serotoninérgicas, que también son circunstancias, en este caso, enzimas o este sistema serotoninérgico responsables del tema de la ansiedad. Entonces, estos fármacos controlan esos receptores, inhiben esos receptores y de esta manera disminuyen el tema de la ansiedad. Si bien es cierto, las benzodiazepinas son de primera línea en cuanto al tema de la ansiedad, estos fármacos tienen su acción también a través de lo que mencionábamos en la gráfica previa, pero tienen una acción menor. La ventaja es que tiene menos efectos adversos, tiene menos reacciones adversas y sus efectos ansiolíticos, en cambio, tardan semanas en aparecer. Es decir, que si los utilizamos, tienen que tener una concentración adecuada que tarda días después de la administración de estos fármacos para que ejerza su acción. Es por eso, en cambio, otra ventaja de las benzodiazepinas que actúan de manera directa, especialmente las de acción ultracorta y de acción corta, a diferencia de estos que en cambio tardan semanas en tener sus concentraciones adecuadas para que ejerza su efecto, ¿no? Las ventajas de estos medicamentos en relación a las benzodiazepinas, como habíamos dicho, son menos reacciones adversas. En este caso no tienen efectos anticonvulsivantes, no tienen efectos hipnóticos y no tienen efectos relajantes. Lo único que hace es controlar la ansiedad a través de la captación, en este caso de los receptores 5-HT que habíamos conversado previamente. Se administran por absorción oral, tienen metabolismo hepático y tienen una semivida de 3 a 4 horas, es decir, tienen un efecto de acción corta. Otros fármacos que tenemos son los inhibidores de la recaptación serotonina y noradrenalina. Dentro de estos tenemos la ventalaxina, la fluoxetina, la paroxetina, citalopram, el escitalopram y la sertralina. Dentro de estos, los que más comúnmente utilizamos o tenemos en nuestro medio, la fluoxetina, que es muy común el uso, y la sertralina. Estos fármacos, al igual que los anteriores, inhiben el transportador de serotonina 5-HT. E igual que los anteriores, actúan directamente sobre el hipocampo y la amígdala, que ya conversábamos previamente, que es la estructura neuroanatómica responsable de la ansiedad. Reduce también la actividad de las neuronas, en este caso, serotoninérgicas. Ahora, al igual también que los medicamentos anteriores, necesitamos un tiempo determinado, un lapso de 7 a 10 días para que estos medicamentos alcancen sus concentraciones adecuadas y de esta manera puedan ejercer su efecto. Entonces, vendría a ser como medicamentos de depósito que no tienen una acción corta o ultra corta, sino que necesitamos un tiempo determinado para que alcance las concentraciones adecuadas y pueda ejercer su efecto. La fluoxetina es un medicamento ansiolítico muy utilizado y es muy eficaz, pero solo con esta diferencia que tenemos que cargarlo, esperar un tiempo determinado para que actúe. Pero la fluoxetina es muy utilizada especialmente por psicólogos y psiquiatras. Ya, eso chicos, en cuanto a los medicamentos ansiolíticos, y hemos terminado de ver el tema de los fármacos anticonvulsivantes. No sé si tienen alguna inquietud. Cabe recalcar que nuevamente, especialmente me interesa que tengan en mucha consideración los fármacos anticonvulsivantes, porque eso es lo que se ve con frecuencia también y hay que saberlos manejar. Entonces, nuevamente, aunque suena reiterativo, de primera línea las benzodiazepinas, los lorazepam. Si esto no funciona, podemos utilizar fenitoína, ácido valproico, levetiracetam. Si esto no funciona, a mi paciente yo debo de intubarlo y de esta manera inducir con fármacos sedantes como el midazolam y el propofol, y tener en consideración el tema del fenobarbital, que es un barbitúrico, para inducir un coma barbitúrico. Siempre hacer secuencia de estudios de electroencefalograma para ver si mi paciente continúa con actividad o si ya se suprimió. Ya me acordé, esa es la palabra. Si ya se suprimió la actividad, es decir, si está en supresión, ya no está en estatus epiléptico. Esa sería más o menos la secuencia en este tipo de circunstancias para tratar el tema de la epilepsia y el estatus epiléptico, ¿no? No sé si tienen alguna duda, inquietud con respecto a todo esto. Doctor, una pregunta respecto a la fenitoína y al fenobarbital. ¿No se los puede considerar en ningún caso como un fármaco de primera elección?
La fenitoína, como les decía, o sea, está encasillado entre los fármacos de primera elección cuando ya fallan las benzodiazepinas, ¿no? Entonces acá la fenitoína sí, pero en este caso el barbitúrico como el fenobarbital, en cambio ya lo consideramos como un medicamento más que todo sedante, ¿sí? Como les había manifestado previamente. Entonces ya está encasillado en el tema de un estatus epiléptico refractario o hiperrefractario. En ese tipo de circunstancias también el estatus epiléptico refractario ya va a depender de las horas, es decir, cuando mi paciente sigue convulsivando a través de las horas y no recobra su estado de conciencia. Y el hiperrefractario es cuando, por ejemplo, ya utilizamos todos estos medicamentos sedantes y no tenemos ninguna opción, que a través del electroencefalograma mi paciente sigue convulsivando, entonces tengo que tomar otro tipo de circunstancias alternativas que ya son no del todo estudiadas, como lo que conversamos previamente, como la hipotermia, la utilización de inmunoglobulinas, plasmasféresis, bueno, circunstancias ya o medidas de salvataje que no están comprobadas, pero se da debido a la necesidad de que mi paciente sigue convulsivando. Entonces, en este tipo de circunstancias hay que ir paso a paso, nuevamente benzodiazepinas, ácido valproico, fenitoína, sedantes y luego, pues bueno, a ver qué es lo que pasa con estas otras terapias alternativas que todavía siguen estudiadas, no están del todo aprobadas, que son opciones. Habría que ver qué pasa con el paso de los años. Eso, chicos, ¿algo más? Ya, entonces, si no hay nada más, chicos, bueno, la próxima semana pues quedaría a cargo el grupo que va a hablar sobre, en cambio, fármacos que actúan sobre el sistema nervioso periférico, ¿no? Y como les decía ayer, pues bueno, con eso terminamos. El último tema ya no lo vamos a ver, pero ese tampoco no va dentro de la prueba, así que dedíquense a estudiar. La próxima semana nos ponemos de acuerdo a ver cuándo tomamos la prueba y la exposición de la siguiente semana. ¿Ya? Eso, chicos, bueno, que tengan un buen fin de semana y hasta luego. Gracias, doctor. Ya.